¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a hablar acerca de arquitectura por varias cosas que están tomando tribuna en ese ámbito. En medio de críticas, por ejemplo, por la construcción de un mall en la ciudad de Castro. Proyecto original que contemplaba recinto de 4 pisos y 149 estacionamientos, pero excede esa altura el edificio que se está construyendo ahora y eso ha encendido la polémica. Pero también por un tema estético. ¿Cuál es el impacto urbano que tiene este tipo de edificaciones? Es parte de lo que vamos a hablar acá en CNN Chile con Felipe Asadi, decano de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra, entre otras actividades. Felipe, bienvenido. Hola. ¿Cómo ves tú lo del Molde Castro, sin profundizar más allá en cosas específicas? De buenas a primeras, tu primer vistazo cuando viste la foto. Primer vistazo, bueno, una pena, obviamente, porque uno está acostumbrado a tener una imagen de una ciudad que más allá de lo que tenga en sus características como de servicio, es una ciudad que se ha construido y se ha mantenido dentro de una densidad, un lineamiento, un perfil que es bastante bajo, ¿ah? Y que, para bien o para mal, tiene una estética final que resulta de todo eso, que es lo que nosotros la llamamos como su historia, como su identidad, y que se perturba con la incorporación de un edificio de esa escala. ¿Cuál es el golpe más violento en esto de la estética? ¿Qué valores o qué factores se valorizan a la hora de hablar de estética en un proyecto arquitectónico? A ver, es que ahí hay un problema bien complicado, porque la estética es subjetiva. A gente le gusta, a gente no le gusta. A mí, por ejemplo, no me parece bien, pero a la gente de Castro aparentemente sí le parece muy bien. El mall en general tiene, y en Chile completo, no tiene esto nada que ver con Castro, tiene un efecto que ha sido desde sus orígenes y desde su incorporación en nuestra sociedad un efecto bastante aspiracional, porque reúne patrones que son externos, que son internacionales, que son a lo mejor de economías más abultadas, de sociedades más avanzadas, de países más desarrollados, entre comillas, y que por lo tanto nosotros queremos ver dentro de nuestras ciudades, ¿ah? Entonces ahí está este efecto de querer ser otra cosa, que obviamente cuando llega a una ciudad mucho más pequeña, que no es una metrópolis como Santiago, por ejemplo, que no es una capital, en que sus edificaciones son de baja escala, son de baja altura, obviamente el efecto es mucho más fuerte. O sea que podríamos decir también que también es disonante ver un mall con palmeras tipo Miami en Santiago. Por supuesto, o sea, no hay nada más aspiracional que ver, como tú dijiste, un centro comercial que tiene palmeras, que tiene cascadas de agua, que caen por muros de piedra que son inconstruibles para nuestra situación sísmica, por ejemplo, dentro de un bulevar que tampoco ni siquiera reúne ciertas condiciones climáticas para que funcione todo el año de manera normal, sin tener que ponerle calefactores en los contornos, por ejemplo, ¿ah? Entonces, recrear una historia ficticia, recrear un paisaje ficticio, lo que los gringos llaman la experiencia de retail o la experiencia de compra, de sentirse en otro lugar, es una cosa que para mi gusto es absolutamente aspiracional. O sea, perfectamente podríamos hacerlo en otro lugar, en un lugar mucho más neutro, en un lugar mucho más llevado a la realidad nuestra, económicamente hablando, no sé, físicamente hablando en cuanto a nuestras materialidades, a nuestro clima, a nuestra historia quizá. Porque, por ejemplo, en el caso del mall de Castro, y ya que hablas de la experiencia de compra que venden como un paquete los gringos y que después empezamos a importar nosotros, mucha gente en Castro decía, sí, pero los visitantes vienen un rato, nosotros necesitamos un lugar donde comprar, por ejemplo, trajes de noche porque también tenemos nuestras fiestas y no tenemos dónde. Los niños necesitan ir al cine y no tenemos dónde llevarlos porque atravesar para llegar a Puerto Montt es un cacho, un problema. A ver, ese no es el problema. El problema es que ellos no tienen dónde comprar un vestido, no tienen dónde comprar una juguera nueva porque se les rompió lo anterior, no tienen dónde llevar a los niños al cine. Yo creo que aquí se está dando una respuesta anticipada a una pregunta que no se ha hecho. Yo jamás he dicho que Castro no necesite un centro comercial. Jamás he dicho que no necesiten cines, ni tiendas de vestido, ni tiendas de sacajugo. El problema lo tienen ellos y el problema hay que solucionarlo de acuerdo a una realidad, de acuerdo a una escala y de acuerdo también a un contexto. Entonces, cuando uno dice necesito comprar vestido, necesito comprar un sacajugo nuevo, necesito llevar a los niños al cine, ¿eso significa que necesito un mall? No necesariamente necesito un mall. Lo que necesito es un centro comercial, o lo que necesito es un cine, una tienda de vestido y una tienda de sacajugos, que tampoco tiene que estar necesariamente dentro de un mismo edificio.
Pero cuando uno llega con una respuesta inmediata y dice, la gente necesita comercio, necesita desarrollo, porque creen que eso es desarrollo, le chantan un mall en la punta del cerro, de 6 pisos, o de no sé cuántos pisos, ni siquiera lo he mirado bien. Entonces yo creo que es ahí donde se genera el problema. Se genera no porque la gente tenga necesidades, se genera porque quienes dan respuesta a esas necesidades no han pensado que esas respuestas tienen que estar acorde con un contexto. Entonces, como el mall es un paradigma, y siempre lo hemos dicho, ¿cierto? El mall es una cosa envasada que tiene una manera de entrar, una manera de iluminarse, una manera de ventilarse, una manera de recorrerse, y si todas esas maneras, si alguna de esas maneras no funciona bien, ya empieza el modelo, que ya viene preestablecido, empieza a fallar. Por lo tanto, como tal, como paradigma, hay que incorporarlo a donde sea, siempre de la misma manera. Y da la sensación de que este paradigma que tú puedes instalar en cualquier parte, cuando empieza a mostrar fallas en el lugar donde lo instalaste, empiezas a arreglar el entorno para que funcione. Y no sé si es el caso de Castro, yo estoy hablando ahora, y lo digo directamente apuntando, por ejemplo, al Costanera Center, que es otro tipo de construcción que también es gigantesca en relación a lo que es esta ciudad de Santiago, y de pronto después de instalar el Costanera Center se empieza a preguntar, bueno, ¿qué tenemos que hacer alrededor para que esto funcione? Sí, mira, cuando la plataforma que recibe un edificio, sea un mall, sea un colegio, sea una municipalidad, o el edificio que sea, cuya envergadura excede la densidad a la cual se estaba acostumbrado, no está necesariamente habilitada para recibir a esa cantidad de autos, de gente, de metros cuadrados, de una intensidad de uso fuerte, siempre va a quedar un problema. Nunca va a funcionar bien. Por eso, en muchos países donde el mall, yo diría que es una de las maneras que tiene la gente de divertirse, de comprar, de pasar el día incluso, ya sea porque el clima afuera está tan caluroso que estar todo el día dentro de un mall es bien agradable, y viceversa en el verano, o sea en el invierno, generalmente es periférico. Funciona, por ejemplo, también en economías en que las gasolinas son tan baratas que da lo mismo desplazarte varios kilómetros durante varios minutos para llegar a un centro comercial fuera de la ciudad. En Guatemala pasa eso mucho. En Estados Unidos pasa todo el tiempo. Entonces, ir al mall fuera de la ciudad no es un problema. No se generan grandes movimientos, no se generan grandes atascos, y tampoco, hablándolo desde el punto de vista de la imagen, tampoco se generan grandes diferencias entre las edificaciones que hay dentro de la ciudad con estos grandes edificios de centros comerciales que suelen ser opacos hacia la ciudad, que suelen ser impermeables, que suelen ser agresivos porque no tienen comunicación con el contexto. O sea, una tienda no necesita tener ventanas. Por lo tanto, tú tienes un edificio de 6 pisos que, por mucho que tenga vidrio espejo, no mira hacia afuera. Entonces, yo creo que no importa tanto el edificio en cuestión, sino que importa dónde se está incorporando. Y ese es el punto que hay que analizar. En el caso de Costanera Center pasa un poco lo mismo. O sea, en el lugar más neurálgico, donde se juntan dos comunas, donde ya hay un atochamiento vehicular increíble, donde no se ha sabido solucionar problemas viales que vienen desde antes, se está incorporando un edificio en que va, no sé, quintuplicar el uso de las calles sin tener necesariamente las medidas solucionadas, medidas de mitigación, que le llaman, que cuando uno habla de mitigación ya está anticipándose a que dejó la crema, y que por lo tanto tiene que arreglarla. Anticiparse y hacer las preguntas correctas. Voy sacando conclusiones de lo que tú nos estás diciendo, y anticiparse con la pregunta apropiada, no ir más allá de si se necesita un mall o no, como decías tú, sino cuál es el servicio que requiere la gente en la zona. Y voy puntualmente, en este caso de Castro. Si nosotros tuviéramos hoy día la opción de anticiparnos y decir, ya, aquí está Castro, ¿cómo Felipe Asadi empezaría este proyecto? No tenemos la construcción que tenemos hoy día, nos ponemos en ese caso ficticio. No te podría decir, porque además no doy idea gratis, pero pero sabéis que es mucho más sencillo. Yo creo que, a ver, no necesariamente hay que hablar de estética, porque ese no es el problema. No necesariamente hay que hablar de un tipo de construcción, porque ese tampoco es el problema. Castro no tiene una estética patentada, ni es una marca registrada que haya que necesariamente conservar en cada nueva construcción. Es una sumatoria de construcciones que se han hecho así por varias razones, por varias variables que tanto los arquitectos como la misma gente que se ha autoconstruido sus casas, que es la mayoría, porque hay mucha construcción informal, ha tenido en cuenta en el momento de construir, y que se ha ido generando una pátina, un patrón de construcción que nosotros podríamos reunirlos después y catalogarlos en cierta estética.
pero tienen que ver con el clima, tienen que ver con la topografía, tienen que ver con la geografía, tienen que ver con una serie de cosas, con la economía y con las costumbres también, que incluyen incluso la gastronomía. Con todas esas cosas tienen que ver. Todas esas razones van dando un modo de hacer las cosas que no necesariamente hay que repetirlo porque sí. Porque si tú ya tienes otra tecnología para hacer las cosas, si tienes otras necesidades, tienes otras prestaciones que cubrir, no necesariamente tienes que construir de esa manera. Pero si tú te fijas en que esas variables que te modelaron esas construcciones siguen estando determinadas por el clima, por la topografía, por la geografía, lo más probable es que llegues a soluciones que son contextualizadas. Muy bien, Felipe. Vamos a hablar de contexto entonces a la vuelta de esta pausa, ¿te parece? Ustedes acompáñenos porque hay más conversación acá en CNN Chile.